Sin duda, Iberoamérica es una de las regiones más prolíferas en la fabricación de armamento y la relevancia que está ganando su industria militar cada vez resulta más notoria en el panorama actual. Pero sin duda también encontramos grandes proyectos que no terminaron de tener éxito, ya sea por presiones exteriores, por falta de apoyo económico o simplemente por mala suerte. Así que, amigo, quédate para conocer los 5 proyectos armamentísticos fallidos de Iberoamérica. Cabin Orinoco 2. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros nunca ha oído hablar de esta arma, ya que bueno, además de ser un proyecto militar fallido, resulta que también era un proyecto venezolano. Y bueno, ya todos sabréis que el gobierno venezolano, si por algo no destaca, es por su transparencia. Pues bueno, realmente es muy poco lo que sabemos sobre esta arma, ya que nunca pasó de la fase de prototipo. Al parecer pretendía ser una evolución mejorada de su anterior diseño, el Orinoco 1, el cual tampoco pasó de la fase de prototipo. Estos dos modelos pretendían ser subfusiles de fabricación nacional, esto con el fin de reducir la dependencia en armamento extranjero dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para ello el gobierno encargó en 1982 la fabricación de este subfusil a la empresa Cabin, Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, los cuales se basaron en el subfusil israelí Uzi para su diseño. En 1983 lanzaron el prototipo del Orinoco 2, el cual tenía las siguientes prestaciones: 2,7 kilos cargado, que si me lo preguntáis, para un arma de 40 centímetros era algo pesada. Esto se debe a que la mayoría de materiales eran todavía de metal, pese a que en la época ya eran muchas las armas que usaban plásticos y polímeros en sus diseños. También poseía o se le intuía un alcance limitado, ya que su cañón era excesivamente corto y usaba el calibre 9 mm, y sus cargadores serían rectos de 26 cartuchos, lo cual una vez más se volvía a quedar corto en comparación a sus homólogos soviéticos o de la OTAN. Finalmente, en 1985 se descarta el proyecto debido a sus limitaciones y sobre todo al hecho de tener que fabricar gran parte de las piezas del mecanismo de disparo fuera de Venezuela, lo cual incrementaba en gran medida los costes y la hacía incapaz de competir de tú a tú en el mercado extranjero. Pero no todo estuvo perdido. En 2006, ya con Chávez a la cabeza y el embargo de armas vigente, el gobierno ordena a Cabin reanudar el proyecto, el cual sienta las bases para el subfusil C-Caribe, que por ahora no se sabe mucho, solo que en 2018 el proyecto fue entregado a Maduro y este destinó unos 7 millones de euros para iniciar la producción de esta subametralladora. Bueno, esperemos que las Fuerzas Armadas Bolivarianas consigan su subfusil, aunque sea unos 40 años más tarde. Fara 83. Bueno, curiosamente esta arma es bastante conocida por muchos de vosotros, ya que recientemente hizo su aparición en el videojuego Warzone. El fusil de asalto de la República Argentina nace realmente en el 1981 como FA, fusil de asalto argentino, pero la necesidad de poseer un fusil de asalto de fabricación propia se hace más patente después de la Guerra de las Malvinas, ya que hasta ese entonces era usado el FN-FAL, un legendario fusil belga, pero el cual tenía un problema, que Bélgica pertenecía a la OTAN y esto le llevó a imponerle un embargo de armamento y soporte durante dicha guerra. Por tanto, el ejército argentino solicitó la fabricación del FARA a la Dirección General de Fabricaciones Militares para sustituir a el FAL. La producción la llevaría a cabo la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateu y comenzaría en el 1984. Uno de los requerimientos del ejército argentino fue que se emplease el calibre 5.56, ya que resultaba más cómodo, reducía el retroceso y se podía portar cargadores más grandes de unos 30 cartuchos STANAG, para ser más concretos, siendo de los primeros países que en esta época optaría por ese calibre. Todo parecía perfecto, el diseño gustaba, las prestaciones eran buenas, siendo un fusil ligero de unos 4 kilos con un alcance decente de unos 400 metros y una gran cadencia de unos 750 disparos por minuto. Era algo largo, eso sí, pero por el resto todo iba bastante bien. Las primeras unidades iban saliendo hasta que a finales de la década de los 80, durante la presidencia de Carlos Menem,
Argentina entró en una crisis económica bastante grande, lo cual obligó a cancelar numerosos proyectos como los misiles Cóndor 1 y 2, el FMA Saya 90 y cerrar la fábrica de Tamse, donde se producía el famoso TAM. Finalmente, la producción se detuvo en 1990, habiendo producido cerca de 1.200 fusiles y fracasando en su objetivo de sustituir a la FAL, que a día de hoy sigue siendo ampliamente usado en Argentina. Sin embargo, el FAR apenas llegó a servir en algunas unidades de caballería y comandos. Por último, como dato curioso, aunque muchos le achacan una similitud muy grande con la FAL, este fusil argentino se inspiró más bien en el RK-62 finlandés. Sinceramente, una pena que este proyecto, que aunque sí vio la luz, no llegó a triunfar por falta de apoyo. Lo que sí quedó patente es que incluso en la época Argentina ya era capaz de desarrollar un fusil de asalto y aún para más INRI un fusil de asalto bastante competente. Vehículo y cohete Rayo. Este fue un proyecto para un lanzacohetes múltiple y cohete desarrollado por la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, el cual debía ser la joya de la corona del Ejército de Chile y debía mostrar el poder de la industria y tecnología militar del país andino. Y la verdad es que las prestaciones de este vehículo estaban a la vanguardia de la época, pero para entender por qué no terminó de cuajar debemos entender la época en la que nos encontramos. Estamos en el año 1989. Como sabréis, por aquella época había una gran demanda de armamento a nivel mundial, ya que había numerosos conflictos como la Guerra Fría, lo cual llevó a varias empresas de armamento sudamericano a incursionar en este tipo de armamento más sofisticado, ya que por ejemplo años antes se logró vender grandes cantidades de bombas de racimo a Irak, y Avibras hizo lo mismo con su MLR Astros II, ya que por aquel entonces Irak e Irán se encontraban en una cruenta guerra. El gobierno chileno de aquel momento, liderado por el general Augusto Pinochet, intentó varias veces que la empresa británica Royal Ordnance se aliase con FAMAE, pero colorín colorado, este cuento se ha acabado. Justo el año antes de iniciar la producción, Irán e Irak firman la paz y cae el muro de Berlín, lo cual provocó un desplome en la demanda de armamento y, por si fuese poco, la caída de la Unión Soviética inundó el mercado de armamento de relativa calidad y a un precio irrisorio. Finalmente, después de constantes cancelaciones, en 2003 se hizo oficial la cancelación del proyecto, habiéndose solo construido 14 de las 60 unidades planteadas, las cuales costaron alrededor de los $2 millones por unidad. Pero este proyecto no fue del todo en vano, ya que en 2014 se presentó el SLM FAMAE para sustituir a los LAR 160 israelíes que habían sido escogidos para complementar al Rayo. Este SLM usa tecnología de su antecesor nacional, así que bueno, podemos concluir que el Rayo en sí era un gran vehículo y sus cohetes eran punteros a nivel mundial, alcanzando los nada desdeñables 55 kilómetros, que para esos años 90 los ponía sin duda a la vanguardia. Y además, por si fuese poco, también sirvió para sentar las bases del posterior SLM. Por tanto, podemos decir que quizás no tuvo el éxito esperado, pero quizás sí ayudó a la industria militar chilena a dar un paso hacia adelante. FAD, fusil automático doble. El mítico FAD, sin duda popular entre muchos jóvenes como yo por su aparición en la tercera entrega del videojuego Call of Duty Modern Warfare. Este fusil fue desarrollado por una división de Sigma, los astilleros navales del Perú, y la finalidad, como tantas otras veces, era obtener un arma de dotación de fabricación nacional para no depender tanto de terceros países. De hecho, el FAD le ganó a la N94 ruso en el concurso para sustituir al HK-33, y eso que es un arma que ronda los $1.000 por unidad. Que no está mal, pero tampoco es la más barata ni mucho menos. También debemos añadir que no se buscaba el beneficio económico, ya que era un arma hecha solo para uso nacional y no para la exportación a otros países. Ahora bien, este fusil presentaba unas características bastante buenas para tratarse de un fusil bullpup del 5.56, como son el poco retroceso, no muy pesado de unos 4 kilos cargado, siendo compacto de unos 81 centímetros, lo cual lo hacía ideal para unidades de carros como las de los T-55 peruanos, paracaidistas, fuerzas especiales
y en general ergonómico para cualquier soldado. Además posee un alcance óptimo de unos 500 metros, incluso teniendo un cañón que otros fusiles similares de mecanismo tradicional pues sinceramente no tienen. Sabemos que Sigma sigue produciendo este fusil, pero hasta la fecha solo han llegado a fabricar unas 2000 unidades, que para 13 años de producción es un número ridículo. El motivo de su fracaso es realmente un enigma, pero ojo, y yo aquí estoy especulando, así que nadie me tome 100% en serio, creo que se debe a su baja cadencia de unos 500 disparos por minuto, lo cual está muy por debajo de fusiles actuales como el M4, el G36 o el AK-12, por poner unos ejemplos. Otra de las fallas que tiene, a mi parecer, es que el lanzagranadas de 40 milímetros que viene acoplado no tiene la posibilidad de desacoplarse, lo cual puede hacer que sea un poco incómodo de apuntar o el fusil quede de alguna manera distribuyendo mal el peso. Además que en algunas situaciones un lanzagranadas pues también es innecesario, ¿qué quieres que te diga? Con todo esto, realmente lo único que podemos hacer es especular. El arma, aunque tiene algunas fallas, no parece un mal fusil, pero estoy seguro que alguna importante ha de tener y la cual desconocemos. Porque si no, no me explico que por una parte no hayan dejado de producirlo, pero por otra no la hayan introducido completamente. Entonces con este fusil tenemos una gran incógnita. Por favor, si alguien sabe, ponedme en los comentarios a qué creéis que se pueda deber este factor. Pasamos al último de la lista, el casi tanque más famoso de Iberoamérica, el carro de combate Osorio, o como algunos lo conocen, el Abrams brasileño. Este carro de combate fue encargado por el ejército brasileño a la empresa Engesa, famosa sin duda por producir el Cascabel, pero los cuales contaban con muy poca experiencia y personal para desarrollar un vehículo de estas características. Por eso en un primer momento buscaron ayuda extranjera, sobre todo en Alemania, primero en ThyssenKrupp y después en Porsche, y aunque la icónica compañía de automóviles de lujo aceptó en un primer momento, el gobierno alemán denegó la participación de esta compañía, por lo cual Engesa tomaría la decisión que posteriormente le llevaría a la ruina: realizar el proyecto de forma autónoma, destinando todos sus recursos a dicho proyecto. El desarrollo comenzó en 1982, terminando el primer prototipo en 1985. El resultado final fue un carro de combate de 43 toneladas con un motor de 1100 caballos que rendía una velocidad bastante respetable de unos 70 km por hora y una autonomía de 550 km. En cuanto al armamento, podía tener dos configuraciones para su arma principal. Por un lado podía usar tanto un cañón de 105 mm como uno de 120, y como armas secundarias usaba una FN Mag coaxial y otra independiente que podía sustituirse por una Browning M2 de 12-70 mm. Todo esto operado por una tripulación de 4 efectivos: conductor, artillero, comandante y cargador. El tanque salía por aproximadamente unos 4 millones de dólares, que para las prestaciones que poseía era un precio muy competitivo. Pero aquí viene lo fastidiado del asunto. La idea era exportar las primeras unidades a países árabes y americanos para así reunir el suficiente dinero para iniciar la producción nacional. Claro que los chicos de Engesa no tuvieron en cuenta que para colocar este tipo de armamento en el mercado internacional pesan más las relaciones diplomáticas y estratégicas del país fabricante con el comprador que la calidad en sí. Por tanto, fue rechazado en la península arábiga debido a la intromisión de Estados Unidos, pese a que este carro venció a sus homólogos italianos como el Ariete y a los franceses con el AMX-40. Eso, sumado al poco apoyo que recibió por parte del gobierno brasileño y a que no cumplía exactamente con las especificaciones que este pedía, hizo que con 4 prototipos la producción se cancelase y Engesa quebrase, cerrando sus puertas y dando carpetazo al que podía haber sido uno de los mejores carros de combate de la época. Sin duda, una gran lástima porque, como ya dije, este vehículo era muy competente, incluso excepcional. Pero oye, me quito el sombrero ante Engesa, lo intentaron y aunque no consiguieron venderlo, es de admirar la pasión que le pusieron al proyecto y, teniendo en cuenta los pocos recursos y experiencia, lograron crear una obra maestra de la ingeniería brasileña. Bueno, sin duda la capacidad de la industria militar iberoamericana ya ha sido testada en más de una ocasión con gran éxito, aunque desgraciadamente no fue el caso de estas 5 armas.
Ahora es tu turno, déjame saber abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, ¿conocías estos proyectos? ¿Qué otros proyectos conoces que hayan fracasado? Y si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte. Como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.